Bien. Bueno chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Disculpen, hoy arrancó un poco más tarde porque justamente tenía la presentación en otro lado, entonces bueno, inició un toque más tarde. Vamos a conversar un poco sobre los mismos temas que veníamos abordando la clase pasada, que eran metodologías ágiles del módulo 3. El módulo 3 es un módulo cortito donde tenemos metodologías ágiles. Expliqué rápidamente, expliqué la clase pasada qué son las metodologías ágiles, cómo organizar un proyecto. Hablamos un poco de las herramientas de gestión, que son Kanban, Jira, bueno, los tableros de GitHub también. Y nos queda hoy abordar un poco la herramienta que ya están conociendo o la están utilizando, lo venimos utilizando bastante bien, que es Slack. Slack es otra herramienta, la herramienta de comunicación que hoy por hoy se utiliza en el mercado y en la que se está usando en todos los equipos de desarrollo, por lo menos la mayoría de los equipos que hacen de desarrollos web. Hoy vamos a hablar un poco más, vamos a hacer como hicimos la clase pasada, que fui explicando algunas definiciones de algunos métodos, como ser Kanban, como ser Lian, pero vamos a enfocarnos un poquito más en Kanban, que es la herramienta que se utiliza para los tableros, por ejemplo, de Jira. Jira es un software de gestión, el cual seguramente con el profe Pacu vamos a... Buenas, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Mauricio? ¿Todo bien? Sí, se me volvió a desconectar. No pasa nada, suele pasar. Bueno, como les venía diciendo, la herramienta Jira es una herramienta para gestión de proyectos, la cual al iniciar nos da la posibilidad de llevar el proyecto de diferentes formas. Nos propone Kanban como metodología o los otros métodos que tiene para gestión de proyectos. El otro tipo de metodología es como para gestión de procesos, o sea, van pasando las etapas y nos propone como espacio de trabajo independiente para las para las diferentes áreas de un equipo de desarrollo. Ahora, en un ratito, vamos a hablar de los equipos de desarrollo, cómo se conforman, qué rol tiene cada persona, qué rol ocuparían ustedes dentro de un equipo de desarrollo y qué hace cada uno. Jira, como estaba comentando, esta herramienta es uno de los mejores software de gestión que hay en el mercado, junto bueno, los que nombramos la vez pasada, como Trello, Jira, Trello, Odoo también, Mantis. Mantis es por ahí un poco más gestor de ticket o gestor de tareas, como se conoce. Sirve más para lo que es mantenimiento o equipo de soporte técnico en una empresa. Se utiliza mucho más Mantis porque está más orientado a los tickets y a la resolución de problemas por usuario, asignándose y anotando una nota de qué y cómo se resuelve una tarea. En cambio, Jira está un poco más orientado a procesos y como el desarrollo incluye un proceso de donde tiene un análisis, un inicio, un desarrollo, un testeo, una finalización y una implementación,
Jira se adapta mucho mejor. Es un software que nos permite la metodología Scrum, nos permite el modelo de Kanban, tiene un costo de 0 pesos, es gratuito, hasta 10 usuarios que estemos dentro de un proyecto. En una empresa medianamente chica o medianamente o mediana, bien al pelo nos alcanza con 10 usuarios. Si tenemos más de 10 dentro del equipo de desarrollo, ya es una empresa bastante grande, lo cual te podría pagar fácilmente el costo del software. O sea, valdría la pena. Cuando se crea un proyecto en Jira, bueno, seguramente con el profe Facu van a hacer la creación de un usuario en la plataforma de Jira. Van a crear, la idea es crear el proyecto o la planificación del proyecto que vamos a llevar a cabo en este curso. La idea es que planifiquemos en Jira todos los ítems que tengamos para el desarrollo, ya sea bien, ya sean las pantallas que tengamos que hacer, los listados, listas, edición, modificación, eliminación de algún registro, registrar una pantalla de login, registrar la pantalla de registro de un sistema, el entorno visual, cuánto nos lleva la adaptación de Bootstrap al HTML, todo el diseño de la base de datos, todas esas mini tareas, vamos a ir preparándolas y vamos a ir escribiendo en Jira. Entonces vamos llevando el proceso, por eso lo que explicábamos desde que comenzamos el curso, es que a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir relacionando los módulos, tanto JIT como ahora las metodologías. Vamos a tener una cuenta en Jira y van a ir creando su propio proyecto y van a ir llevando adelante, pasándolo de etapas. La base de datos también, tenemos que registrar todas las tareas que vamos a realizar dentro de lo que es la parte de base de datos. Vamos a registrarlo en Jira. Dentro de la base de datos tenemos desde la creación de la base de datos propiamente dicha, la creación de las tablas, la creación de la asignación de tipo de datos, las relaciones que vamos a crear dentro de la base de datos, de las tablas de la base de datos, las claves foráneas, las relaciones. Todo eso vamos a ir creando mini tareas, mini etiquetas, como se dice en Jira, y vamos a ir pasándolo de etapa en etapa. Eso nos va a dar después un lindo gráfico de cómo fue avanzando nuestro proyecto desde la creación de la base de datos, después el backend. ¿Qué vamos a hacer en el backend? Tenemos que preparar todo el entorno de Node, tenemos que crear los servicios, las REST APIs, para recibir las llamadas desde el frontend. Y desde el frontend tenemos todas las mini tareas, como les dije recién, login, el registro, el listar productos, el editar, eliminar, modificar. Todas esas mini tareas vamos a ir registrando en Jira. Jira se asocia, lo podemos ir asociando y conectar. Vamos a relacionarla seguramente con Slack. Todas estas tareas lo van a ir haciendo con el profe Facu. En estos módulos nos fuimos dando cuenta que no hay tantos ejercicios, tantos prácticos. Hay mucha práctica, pero no tantos prácticos como para hacer. A comparación del módulo 1,
que sí tenía mucho de JavaScript y teníamos muchas formas de darles trabajos prácticos o ejercicios. Bueno, como les comentaba, Jira lo vamos a conectar con Slack y con algún repositorio como ser GitHub. Después tiene para conectarse con varias tecnologías, pero no lo vamos a conectar con esas dos seguramente, nada más, para no complicarlos tanto y no abordar o meterse en un mundo tan complejo, más que nada por los tiempos que nos va a llevar. Voy a contestar unas preguntas del chat. Python, si se tiene pensado dar, no. No, Python no. Es solo los lenguajes que vamos a dar son React, que es el de JavaScript, React y Node. Node.js o Node.js, como se lo conoce. React va a ser para el frontend, o sea, para el frente, para la vista, para lo que se encarga de ver el usuario. El Node para la parte backend, que es el backend, la parte que procesa toda la información, la que hace las consultas a la base de datos. Y en base de datos vamos a tener MySQL o MySQL, como quieran llamarlo, versión 8, la cual es la que vamos a manejar. Sobre MySQL, que creo que deberíamos empezar, o por ahí no empezamos todavía y vemos un par de ejemplos más de Jira y de equipo manejo de procesos. Si no, la semana que viene ya arrancaríamos con lo que es base de datos. Y una vez que empezamos con la base de datos, ahí sí, tenemos mucha práctica y vamos a ir haciendo, vamos a ir creando todo ya en tiempo real, vamos a decir. No vi, Bruno, te respondo la pregunta. Lucas sí, vamos a usar Node.js. A Bruno, yo nunca lo enlacé con Notion todavía. No sé si se puede tampoco, no lo investigué. Y sí usé Notion y lo uso en la empresa donde trabajo, pero no teníamos pensado dar, no está dentro del programa de este curso. Bueno, ¿qué más? Bueno, Jira nos va a permitir armar proyectos. Dentro de los proyectos vamos a tener como tableros para las diferentes etapas de las diferentes tareas que vamos creando. Vamos a tener, por un lado, las tareas por hacer, las tareas que vamos a tener en curso, las que vamos a ir haciendo y las que tenemos terminado. Eso vamos a hacerlo un tablero así, básico, para nosotros. El que quiera agregar un tablero más o el que quiera agregar una etapa de testeo o de prueba o como quiera llamarla, la agregamos. Recordemos que en cada tarea no es solo, por ejemplo, escribir, crear login. Eso es la tarea final. Pero dentro de la creación de un login, por ejemplo, tenemos que especificar qué datos va a ingresar el usuario, de qué tipo de datos va a ser, si el usuario, cuántos campos va a tener la pantalla. Toda esta descripción hace a un mejor proyecto, a una mejor documentación también. Por ejemplo, un login, todos estos detalles que yo les voy a ir dando, por ahí son muy básicos para algunos, para otros no, por eso los voy a dar. Cuando se crea una tarea hay que especificar cuántos campos va a tener la pantalla, por ejemplo. El login, bueno, creación de pantalla de login. La pantalla de login debe constar de 2 campos de texto, donde en una se debería ingresar, por ejemplo, el correo. El usuario va a ser el correo electrónico. El correo electrónico, validaciones del correo electrónico. Debe tener un carácter @ tal correo, hacer esa mini validación.
El campo no debería permitir ingresar solamente números sin ninguna arroba o solo texto sin ninguna arroba. El segundo campo de texto debería contar con un campo de tipo password donde no se observe la contraseña, que debe contar de mínimo 8 caracteres, donde debería tener la validación de contar una mayúscula, de contar con algún número, bueno, 8 caracteres ya dije, y después de que se cumplan estas dos condiciones, recién habilitar el botón de submit o el botón de enviar o el botón de que dispara el formulario. No obstante, si no se cumplen estas dos características, no debería permitir enviar el formulario. Así debería estar descripta o conformada la tarea para una pantalla de login. La pantalla de login es súper básico, o sea, es simple. Se empieza a complejizar cuando, por ejemplo, tenemos que dar o crear la tarea para el alta de un producto, por ejemplo. Bueno, para el alta del producto, ¿cuántos campos va a tener el producto? ¿Qué campos van a ser numéricos? ¿Qué campos van a ser de tipo texto? Si van a tener categorías, si vamos a tener categorías para los productos. ¿Con cuántos campos mínimos se puede permitir o no enviar el formulario al usuario? ¿Qué edad, qué palabras, cuántos caracteres debería tener la descripción del producto? Y así detallar todo. ¿Por qué? Porque después, si esa tarea pasa terminada y la agarra un equipo de testeo, por ejemplo, el testing debe saber qué operaciones o qué controles tiene que hacer sobre la pantalla. Porque si no, agarra y hace lo que le parezca. Y no sería lo correcto. Debe tener un patrón de, eh, de usabilidad del sistema, vamos a decir, de cómo debería usarlo. Después puede romperlo, obviamente, y están para eso los testing. Pero en principio probar lo que sería el circuito ideal o el circuito básico y lindo. Y después, bueno, empezar a complejizar la carga de datos. Bueno, hablamos de las etapas de los tableros de Jira. Los tableros, bueno, vamos a ir creando, vamos a ir eligiendo qué quieren, cuántos tableros quieren tener o cuántas etapas dentro del proceso quieren tener. Después vamos a ver, bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre la aplicación que estamos utilizando para Slack. ¿Alguno ya había visto Slack o ya lo utilizó? ¿Para qué? Si lo quiere contar, si lo quiere comentar, ¿qué le pareció? Si encontraron algún... No, yo no estoy compartiendo nada de la pantalla, por la voz. Yo lo usé al Slack en otras plataformas y termina quedando en el olvido siempre porque muy poca gente lo usa, es como que se tiran siempre para el lado del WhatsApp, pero por el tipo de uso que se le dio, digamos. Bien. Yo no usé Slack, pero usé Discord y es bastante parecido. Claro, Discord nació después de Slack, o ahí nomás en la misma época, pero lo que tiene Discord a diferencia de Slack es la posibilidad de hacer videollamadas. Natalie, dígame. Yo nomás no le escucho a Natalie o... ¿Se me escucha? Ah, ahora sí. Que yo, por ejemplo, ahora, y es como que medio difícil, digamos, entender.
es como que me resulta más fácil Discord, es como parecido, sí, pero me resulta más cómodo Discord. Sí, Discord está un poco más orientado a los usuarios, al usuario convencional, y Slack está un poco más orientado a, a organizaciones, a equipos de desarrollo y a la gente que viene del palo ya informativo. Discord es como, por ahí también hablando así, llevándole a otro ejemplo, es como los sistemas operativos, o sea, de Windows está adaptado para el usuario convencional, y si me hablas eh, si me hablas de Linux, no todos entienden, pero una vez que lo conoces o empezás a usarlo, terminan diciendo que es más simple o que es mejor Linux. Es como lo comercial. Discord es lo mismo. Discord es muy similar a, a Slack, pero orientado más a lo comercial. Entonces es más fácil, más simple también y más utilizado. Amén de que tiene por ahí la ventaja de lo que es videollamada. Bueno. No sé si llegaron a ver la documentación, la subí en el módulo 2, el módulo 3 de... estoy leyendo un poquito el chat que veo si preguntaron algo. Me parece que no. Bien. Bueno, vamos a ver ahora. Eso quería por ahí nada más tocar de Slack. Después en la presentación que subí hay un pequeño video de qué es Slack, pero no viene al caso reproducirlo ahora porque era más conversable el tema. Vamos a ver un poquito, les voy a contar un poco de los roles dentro de un equipo de desarrollo. Con este tema se termina, vamos a ir con esto se termina lo que es el módulo 3. Ustedes dirán, pero fueron 2 clases nomás de módulo 2, 2 clases de módulo 3. Justamente lo planificamos así porque por ahí es mucha teoría, muchos conceptos, pero que deben conocer y deben saber cómo se utilizan, pero no hacen a un mejor programador. Sí, deben conocer y deben saber cómo se trabaja. Por eso todo el power, vamos a decir, hablando mal y pronto, está en base de datos, en front y en back. Y ahí sí tenemos para rato. Bueno, vamos a hablar un poco de los roles dentro de un equipo de desarrollo. Dentro de un equipo de desarrollo tenemos el principal, o el que está siempre al cargo de todo, es el Project Manager. El Project Manager es uno de los que gestiona el proyecto. Es el que conoce de todo la codificación del sistema también y cómo se va a hacer y por qué. Supervisa lo que es presupuestos, los tiempos de desarrollo, los tiempos de implementación. El Project Manager es el que tiene que conocer, tiene que saber de esto. Tanto es muy importante que sepa los presupuestos, que sepa de los tiempos, eso va atado directamente a los presupuestos, de los tiempos de desarrollo y organizar el calendario tanto de desarrollo, de testeo y de implementación de la solución. Tiene que ser, el Project Manager es el que siempre tiene que estar un paso adelante, sabiendo qué riesgo es posible
para que puede llegar a ocurrir o con qué se puede llegar a encontrar al momento de una implementación o a nivel de elegir la tecnología también con la que se va a desarrollar. Básicamente es el que tiene que supervisar todo el desarrollo. Después, el otro rol, después del Project Manager, es el que hablamos un buen tiempo la clase pasada, es el diseñador UI, diseñador UX. El diseñador UI es el que hace la interfaz del usuario, o sea, lo que va a ver, cómo lo va a ver, mientras que el UX es el que diseña la experiencia del usuario, que es la experiencia de cómo él lo piensa que debería utilizar el sistema del usuario o cómo lo debería plasmarlo, para que sea más simple y más fácil la usabilidad de lo que se desarrolle. La mayoría de las veces, no siempre, pero muchas veces, los diseñadores UX y UI suelen ser desarrolladores o diseñadores gráficos, obviamente. Y son los que se encargan de diseñar la parte de escritorio, o sea, de monitores, y la parte de mobile. Que a veces uno dice, y sí, tiene que hacer hoy por hoy, tiene que hacer para escritorio y tiene que hacerlo para mobile. Y no es una tarea tan simple, porque cuando hablamos de web, sí, es un poco más fácil y Bootstrap y otras soluciones, Material también, te solucionan porque te lo hacen responsive todo y te acomodan. Pero cuando es sistemas, cuando estamos hablando de que tenga funcionalidad en la pantalla o que tengan alguna acción o tienen un formulario, datos, archivos que adjuntar y esos archivos tienen que tener una descripción, créanme que se le complejiza mucho a los diseñadores porque cuando te vas a un móvil, me pasó hace un tiempito, un par de semanas, con una implementación de un sistema que siempre se venía hablando de que hace más de unas semanas, un mes, se venía hablando de que iba a ser toda una carga, un formulario, y siempre lo pensaron a nivel web, a nivel escritorio, pero cuando dijeron no, pero tiene que ser para móvil también, no te queda otra que ir a un diseñador y que tenga experiencia en UX UI. Les aseguro que tienen que buscar eso, porque son las personas ideales para solucionar estos. Y créanme que era un formulario con muchos datos y archivos y llevaba un paso a paso. Y en la pantalla, en el escritorio, era muy simple, era muy fácil. Vos les veían en monitor, era simple, pero después en el celular decía cómo van a hacer para cargar, porque tenés que seleccionar el archivo y a su vez tenés que ir leyendo de qué es ese archivo, la explicación, y después tenés que seleccionar otro campo y se te tiene que habilitar otras opciones, y dependiendo de qué opciones eran, se desplegaban como en el alta de Mercado Pago, por ejemplo, que depende de qué seleccionás, qué perfil sos, te habilitan X cantidad de funciones. Mercado Pago está súper optimizado para móvil, entonces re simple y se entiende. Bueno, eso está muy bien pensado. Bueno, todo eso hacen los diseñadores, hacen que la experiencia del usuario sea la mejor. Bien. Después de los diseñadores crean
la interfaz, de cómo se va a ver y de cómo debería funcionar, aparecen los otros personajes que no se escuchan muchos, pero son los arquitectos del software. Esto les voy a leer un poco la definición, que son los miembros que son responsables del diseño de alto nivel de la aplicación, ya sea una aplicación basada en web o una aplicación móvil. Estos mismos se esfuerzan para seguir las normas técnicas, o sea, la estructura que debe seguir un desarrollo, y además saben si existen normas relacionadas con la codificación, las herramientas y las plataformas. Al igual que los ingenieros en software, los arquitectos de software se aseguran de que sus compañeros desarrolladores sigan ciertos protocolos. O sea, ellos son los arquitectos que, a ver, acá no se escucha mucho, no se estila mucho en Sudamérica, en Argentina tampoco, pero dependiendo qué empresa de software es, hay arquitectos y que son los que te dicen qué lineamiento seguir o qué estructura seguir, tanto estructuras de carpetas dentro de un proyecto, estructuras de archivos, arquitectura del código, hasta cuántas veces tabular, cómo ordenar, cómo llamar las funciones, dónde escribir las funciones, dónde agregás, insertás librerías, cómo y para qué. Todo eso lo definen justamente los arquitectos y son los que deciden estas reglas. Después venimos los desarrolladores. Los desarrolladores, que somos los encargados, y digo somos porque, bueno, yo también soy un desarrollador. Si bien hoy cumplo un rol de líder técnico en una empresa, siempre fui desarrollador. Y somos los ¿Dónde trabaja, encargados. profe? ¿En qué empresa? Sí, sí, sí. En Vices, Visión y Estrategia, de acá de Posadas. Bueno, entonces, los desarrolladores somos los encargados de armar, de tomar ese diseño y plasmarlo a nivel código, tanto con el HTML para que se vea cómo dio vida, vamos a decir, a esa imagen, porque los diseñadores a veces, la mayoría de las veces, te dan maquetas, te dan imágenes y te dicen, debería verse así, y después te dan un árbol de imágenes con los pasos a pasos de cómo deberías permitir las funcionalidades dentro del sistema. Entonces uno con código va haciendo que eso ocurra dentro de la pantalla. La mayoría de las veces las funcionalidades, los pasos a pasos o las etapas en una pantalla se lo hacen del lado del frontend, o sea, del lado del frente, en la vista. Pero hay cosas o controles o validaciones o... Sí, controles y validaciones que se hacen del lado del backend. ¿Qué significa el lado del backend? Que uno envía el formulario y si la información que uno está mandando no es válida o no se debería guardar en la base de datos, el backend retorna un mensaje de error o de falla. Alex, ¿está queriendo decir algo? Ah, bueno, está. Mira. Entonces, ese error, ya sea, pueden ser por varios tipos. Pueden ser porque la información está mal enviada o porque tiene validaciones que se definieron antes en las reglas de negocio del cliente. A ver, por ejemplo, si queremos dar de alta, queremos dar de alta
a una persona dentro de un sistema y no ponemos una validación de fecha de nacimiento y queremos enviar y grabar a una persona que es menor de 18 años. Entonces la validación la podemos hacer por front, o sea, por control con el calendario simple, o la podemos hacer a través del backend que controle la fecha que está ingresando, que la persona cumpla más de 18. Esos son los diferentes tipos de controles. Bueno, esos controles todos los tenemos que hacer justamente los desarrolladores. Una vez que logramos que la maqueta que armaron los diseñadores y cumpla con el circuito de proceso para el usuario, se cumpla, termina, se graba todo lindo, está todo visualmente, estéticamente como pidieron los diseñadores, se pasa a una etapa de testeo. Y ahí aparecen los testing o los QA, que son las personas muy importantes en controlar la calidad del producto. Ellos son los que agarran ese manual de uso del sistema que se escribe antes, que puede estar redactada en la misma tarea, y se encargan de probar todas las condiciones que se fueron definiendo al momento de crear una tarea. Por eso les digo que no es siempre crear producto, fin, no. Crear producto, bueno, crear producto, ¿qué campos debe tener ese producto? Tipo de datos, longitud, no sé. Hasta a veces en las tareas, cuando nos vamos poniendo un poquito más finos, hasta se puede definir qué usuario puede y qué usuario no puede crear productos, qué usuario puede editar un producto y qué usuario, o sea, si un usuario creó un producto y se loguea a otra persona, no puede editar ese producto que ya se cargó por otra persona y solo puede visualizar. Todas esas cosas se definen en la tarea. Y esas cosas, esas definiciones, esos ítems o esos puntos, vamos a decir, son lo que deben controlar los testing. Son los que deberían asegurarse de que el sistema funcione como dice la documentación. Existen dos tipos de testing. El clásico que todos conocen por ahí había leído por ahí en el grupo, alguien había comentado que hizo un curso de testing. Es el testing manual, vamos a decir. El que agarra la documentación y dice, bueno, ingresé el usuario, ingresé contraseña y le doy ingresar. Si no es correcto, el sistema me patea. Funcionalidad correcta. Ingreso solo usuario. Quiero darle ingresar, me pide que ingrese la contraseña. Funcionalidad correcta. Y así van marcando toda la hoja de testing. Eso es un testeo manual. Después están los testeos automatizados. ¿Qué son los testeos automatizados? ¿Para qué sirven? Son los testeos que se largan por procesos, por script, por ¿cómo se dice? Sí, es automatizada la palabra, pero se corren con motores de procesos, que eso no lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a llegar a hacer. Pero les explico a grandes rasgos para qué se usan. Porque, por ejemplo, si desarrollamos un sistema y después el cliente nos pide que hagamos otro módulo, pero que toca algunos componentes, controladores, modelo o vistas de lo que ya habíamos hecho y había quedado todo lindo, podemos llegar a romperlo con alguna actualización. Entonces, para eso se corren los testeos automatizados. O sea, lo que se hace son correr
cierta cantidad de procesos que evalúan al código para ver si no se rompió nada y todo sigue funcionando. ¿Quiénes aparecen en esta etapa de chat? Mauricio, ¿quiere hacer una pregunta? Estaba levantando la mano. Y después le cuento quién viene después. Dale. Esto que vos estás diciendo, ¿cómo se llama? El testeo automático. ¿Sería la versión beta, por ejemplo, de una aplicación o algo que se largue al mercado? No, el testeo ¿O es algo automatizado. No, testeo automatizado. Claro, testeo automatizado, digo, lo que estaba explicando recién. No. El testeo automatizado es los procesos que se llevan a cabo sobre un desarrollo que ya está implementado en producción, o sea, algo que ya está en el mercado, por ejemplo, de X funcionalidad que ya está implementada. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahora, no siempre se hace un test, o sea, no todas las empresas tienen testeo automatizado, porque el testeo automatizado tiene un elevado costo para desarrollar los procesos de testeo. ¿Se entiende? Entonces, hay empresas y empresas. Mercado Libre, estoy seguro que tiene un testeo automatizado. Globan, todos los desarrollos que hace Globan tienen testeo automatizados porque son monstruosos los desarrollos que hacen y no pueden estar teniendo 1, 2, 15 testing porque tienen muchas personas que hacen testeo a las aplicaciones de ellos y no pueden estar controlando todo el tiempo que, a ver, el login sigue funcionando, sí. La carga de producto sigue funcionando, sí. Pasa esta validación, sí. O sea, ellos tienen que correr procesos con un robot, vamos a decir, automatizado, que corre todos los procesos y valida que está todo bien. Porque si no sería mucha la pérdida de tiempo y de personal más que nada. ¿Alguien más levantó la mano? Godoy, ¿puede ser? Sí, profe, ahí con respecto a ese, el testeo automatizado, ¿esos son software que están, o sea, bots que ya están predeterminados para una cosa o el testing lo tiene que hacer para determinada plataforma y hacerlo automatizado? No sé si A me veces, explico. sí, a veces los testing suelen escribir, vamos a decir, todas las validaciones que hacen, pero la mayoría de los testeos automatizados los corren los siguientes personajes que les voy a hablar ahora, que son los DevOps. Son, como vos dijiste, son bots, pero sobre X tecnología que corren las validaciones. Estos personajes que les nombré recién, los DevOps, no porque son, digo personajes, pero no porque son los personajes de fantasma, vamos, sino estas personas que se dedican a DevOps son un rol que nació hace muy poco y se están utilizando mucho en el mercado, que son un híbrido. Son un híbrido, ¿por qué digo un híbrido? Porque los DevOps saben de desarrollo, pero también saben de servidores. Antes eran muy utilizados los sysadmin, que eran los encargados o las leyendas de los servidores y configuraban los sistemas operativos, configuraban los servidores, a su vez los sistemas operativos que iban adentro, y si había virtualizaciones de servidores y todo eso, hacían los sysadmin. Después en paralelo trabajan los DBA. ¿Quiénes son los DBA? Los DBA son los administradores de la base de datos. Entonces, después nacieron de esos dos personajes, vamos a decir, empezaron a nacer los DevOps, que son
Las personas que tienen conocimientos de servidores y también monitorean las bases de datos y entienden de base de datos. ¿Y por qué digo que también saben de desarrollo? Porque a veces, o el 80% de las veces, los despliegues de los códigos funcionales o implementados en una empresa lo hacen los DevOps y no lo hacen los desarrolladores. Los desarrolladores hacen el desarrollo, la codificación, la dejan como los diseñadores dijeron que tenía que verse, pasan a testeo, prueba todo y dice, está ok, funciona. ¿Seguro? Sí, funciona, listo. Lo agarra el DevOps y él es el encargado de subir a los servidores. El DevOps tiene que saber si hay una modificación en la base de datos, qué modificación tiene que subirla, y a su vez, con lo que es versionado y control de versiones del JIT, él sabe qué tiene que desplegar o qué rama tiene que bajar dentro del servidor. Entonces, el DevOps es como una fusión entre los sysadmin, que eran los que se encargaban de los servidores, y los DBA, que son los que saben de base de datos. Entonces ahí nacieron este rol. Esperen, que toqué por acá. Bien. Que es el rol que incorpora esos dos procesos, vamos a decir. Entonces dice, la definición de DevOps, dice, el objetivo del DevOps es la unificación y la automatización de los procesos fundamentales para las tareas relacionadas con la combinación de código, que es lo que les estoy diciendo, el mantenimiento y la gestión de las aplicaciones. O sea, ellos son los encargados de desplegar las soluciones o de subirlas a los servidores, porque saben bien qué cambios a nivel código van, y uno puede subir un cambio de código, pero si no modificó en la base de datos, si se tocó algún cambio en la base de datos, se rompe el código y se rompe el sistema y no funciona. Eso es lo que ocurre. Les doy un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos un alta de productos donde tiene un ID, un identificador con un número, tenemos una descripción y un estado. En la base de datos vamos a tener un ID, una descripción y un estado. Si a nivel código nos dicen, che, yo quiero saber, el cliente dice, yo quiero saber qué usuario fue el que dio de alta el producto y qué fecha y qué hora dimos de alta el producto. Porque yo quiero tener el control de mis usuarios, están cargando producto a cualquier hora y no me gusta. Entonces vos le decís al cliente, a ver, eso lleva un cambio en el desarrollo de un producto que ya está implementado. Entonces vos como desarrollador, nosotros como desarrollador tenemos que agarrar y hacer la modificación en el código. Y también tenemos que tirar a la base de datos un alter table, algo que se conoce como el alter, sería la modificación de una tabla que, como dije recién, tenía el ID, el nombre y el estado. Entonces ahora el vago quiere que también se registre el usuario que está logueado y la fecha y hora de la carga. Entonces van dos campos, sí, van dos campos nuevos en la base de datos. Si nosotros no registramos ese cambio, no informamos al DevOps, o el DevOps no mira y se implementa solo el código y se sube solo, se modifica el HTML y se sube el HTML, se sube el controlador, se modifica el backend que reciba el dato. Pero si la base de datos no se modifica, se va a romper todo. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel código enviamos la información del usuario y la fecha y hora. El backend va a recibir esa información de la fecha y hora y el usuario que está grabando y le va a decir a la base de datos, grabame este dato. Y la base de datos le va a decir,
qué dato, no estoy ni enterado de qué me estás mandando, qué información me estás mandando. Entonces ahí automáticamente lo que se conoce como fatal error, y se rompió todo tu código y tu sistema dejó de funcionar. Entonces, estos DevOps son los que van a saber qué datos van a nivel código, en el from, en el backend, y qué alter table hay que tirar en la base de datos. La mayoría de las veces que se suben datos o que se suben modificaciones en producción se hacen en horarios no funcionales. Voy a leer una preguntita. Claro. Es esos cambios pero ocurren. O sea, sépanlo, ¿qué pasa? Sí, es así como decís, hermoso quilombo si te piden después de funcionar un tiempo. Porque todos los registros que quedan anteriores van a estar sin ID de usuarios y sin fecha y hora de carga. Lo que se Profe, suele hacer, sí, ¿le puedo contar una anécdota en el trabajo? sí, por supuesto. En el trabajo habían desarrollado un sistema de gestión documental donde se llevaba la historia académica de cada uno de los alumnos de una secundaria a distancia. Y resulta que cuando sacaron el nuevo sistema, había gente que podía imprimir exámenes. Esos exámenes salían impresos con preguntas. Y resulta que al principio se empezaron a filtrar las preguntas. Todo el mundo probaba con 10. Y bueno, lo que no se había planteado era ver quién sacaba las preguntas, ¿sí? Qué usuario, qué hora. Entonces lo que se tuvo que implementar es empezar a estampar en cada una de las generaciones de exámenes qué usuario, a qué hora, y empezar a definir roles de usuario, donde limitaba el accionar de cada uno. Entonces, si por ejemplo se sacó para un determinado lugar una determinada cantidad de exámenes y esos exámenes se aprobaban todo con 10, se sabía quién los emitía, en qué fecha, en qué hora y demás. Pero eso, bueno, eso va pasando y se va haciendo sobre la marcha. Sí, es así. Pero eso justamente a veces ocurre cuando no hay un análisis previo o no hay un estudio entero, vamos a decir, y se hacen cambios sobre caliente, vamos a decir, en producción. Ni hablar de los roles y funciones dentro de un sistema. Es fundamental, es importantísimo que se trabajen y se evalúen siempre antes de comenzar un desarrollo qué roles y funciones va a tener el sistema. A veces los roles y funciones se implementan sobre vistas y otros sobre controladores. Sí. Sí, ahí también una anécdota con un cambio en una facultad de Tandil, Buenos Aires, donde yo vivía antes. Habían cambiado el sistema para dar el presentismo de todos los de la facultad, la universidad. Y lo cambiaron por la huella digital para que nadie pase con la tarjetita y le pase a otro. No haya tramulla en eso. Y bueno, y le piden a una profesora, que justo la profesora ella sufría de psoriasis, pero en los dedos. Así que ella ponía el dedo y aparecía Juan, el encargado de los baños. Así que tuvieron que agarrar y... Yo te digo, hay validaciones. Hablo siempre, muchas veces doy ejemplos de experiencia de casos de uso de cosas que me fueron pasando a nivel desarrollo. Entonces, trato de transmitirles, y por eso justamente es lo que hablábamos con la parte académica de Silicon, que nosotros vamos a explicar nuestra experiencia, les vamos a enseñar cómo aprendimos, ¿no es cierto? Y vamos a explicar nuestros
Permiso que voy a poner a cargar mi notebook. Qué cosas fuimos viviendo. Y estos cambios de usuario, los cambios que el cliente pide, hay veces que el cliente quiere y quiere. Y la frase de Sam, de Mi nombre es Sam, la película, de que el cliente siempre tiene la razón, es así. O sea, el cliente siempre te va a decir, no, yo quiero y yo pago, por eso. Y a veces está en nuestro poder, o está en nuestra, decirle, sí, se puede hacer y te va a pasar todo esto. Y si dejar documentado eso también, los casos de uso, dejar documentado que puede ocurrir, porque si no, después el que tiene la culpa es el del sistema. O sea, y vos no me dijiste, y no, te dije, sí, dejé documentado acá, vos firmaste conformidad y todo, porque hay casos que piden cambios que vos decís no. Validaciones, roles de funciones. Profe, Sí, dicen que si no hay ningún tipo de problema en la parte de informática, el informático no trabaja. Pero si hay claro, problemas, sí. el informático tiene la culpa. Sí, eso es una regla, eso es una ley. Es una ley. A mí me tocó trabajar desde parte de soporte informático hasta después que arranqué con lo que es desarrollo y fui haciendo sistemas y aplicaciones móviles y todo. Y sí, siempre es así. O sea, si no pasa nada en el sistema, nunca van a decir, no, está bien pensado, está bien analizado, se documentó bien y todo. Y dice, no hace nada, el informático no hace nada. Y si se rompe todo, no, este informático es un desastre. O sea, eso sépanlo, eso es una ley. Sí, pasa. Yo trabajo en Fuerza Aérea y hoy en día todo es informática y yo diría que un 80% es informática. Y realmente en el momento que están dando todo bien no pasa nada, pero cuando se cae algo, encima son poca la gente que es especialista en la fuerza sobre lo que es informática. Y tienen que estar, hasta que no se resuelve, no se van. Claro. Y no importa la hora, si no se resuelve, no se van. Y así un montón de veces. Bueno, me gusta cuando es dinámica así la clase. Me gusta que se opine. Bueno, después hay otro rol que, bueno, que es por ahí el que cumplo yo, que es de test lead o líder técnico, que es casi siempre es un desarrollador, porque justamente tiene que cumplir con un par de condiciones que a veces los project managers no saben tanto de programación, sino saben más de manejo de proyectos o son más gerenciales. En cambio, un tech lead siempre tiene que tener empatía como característica, ponerse en el lugar de la otra persona, ponerse en el lugar del equipo, de cómo se sienten sus desarrolladores. Les digo, de vuelta, con conocimiento de causa. A veces tenemos que ponernos en el lugar del más que nada personalmente, porque todas las personas pueden llegar a tener problemas, a veces tienen días buenos, días malos, y hay que saber manejar el equipo. Tiene que tener motivación, o sea, tiene que saber motivar. Un líder técnico no puede ser negativo, ya todo está mal y no, y esto no va a salir, ay, ¿por qué me va tan mal? Ese perfil casi nunca va. Siempre el líder técnico tiene que ser, como se dice, punch y tirar energía, buenas vibras, saber motivar al equipo y a su vez también tener la capacidad de resolver los problemas que no te correspondan, aunque no te correspondan el problema, saber resolverlo y ayudarle a tu junior o a tu senior que está trabado en algo
y tratar de ayudarlo en eso. O sea, darle esa motivación para seguir, para poder resolver un problema y ampliar los conocimientos, ¿no?, de la otra persona. La comunicación, tiene que tener buena comunicación, tiene que ser capaz de tener un flujo continuo de charla o de comunicación con el equipo, con todos los miembros del equipo. Tenemos que saber que en un equipo no todos van a tener la misma forma de ser, el mismo carácter. Entonces hay que saber mediar con un perfil, con otro, y a veces también tener que estar mediando con dos personas que no se llevan bien, pero los trabajos salen bien. Entonces, hasta eso a veces tenés que tener esa, como se dice, esa cintura. Tenés que tener visión de conjunto, saber proyectar, saber buscar en el equipo llegar al objetivo tanto del producto como tanto al producto que se está buscando, como también en los tiempos que se determinan o que quiere la empresa. Bueno, está además gestión de equipo, definir los tiempos, llegar con los tiempos, con los objetivos, con las tareas y saber delegar las tareas. A veces los líderes técnicos me pasó en un buen tiempo de querer agarrar las tareas y desarrollarlas yo y me terminaba agarrando un estrés increíble porque no quería delegar. Entonces, a veces hay que saber delegar, confiar en el equipo, darle esa parte de confianza para que todos crezcamos, porque que vos le des la confianza a un equipo o que le des a una persona hace que crezca profesionalmente y su confianza, vamos a decir, va creciendo y va haciéndole mejor profesional. Así que eso, bueno, es la parte del líder del proyecto o líder técnico. En mi caso, yo soy líder técnico, después están los líderes funcionales. Se suelen dividir en dos líderes, el líder funcional y el líder técnico. Y porque el técnico por ahí sabe más de, cómo se dice, de ir a los bifes de código y de cómo solucionarlo, con las tecnologías, qué podemos avanzar, cómo desarrollar, cuál sería lo óptimo. Y a veces no siempre es lo óptimo a nivel desarrollo. Vos decís, tengo un problema ya, se tiene que solucionar ya y no hay una forma óptima de hacerla, sino que hay una forma de solucionarlo, pero no es lo óptimo. Entonces a veces también tomar esas decisiones o tener esa solución en la mano. ¿De chat está levantando la mano o quedó nomás el cartelito? No, siempre me olvido de bajar, perdón. Vale, no hay problema. Bueno. Voy a leer un poquito el chat. Consulta lo que es lo que está en la filmina que estaba mirando, lo de Scrum, que Sí. ¿es otro tipo de metodología o qué? La metodología Scrum se utiliza justamente para desarrollos de equipo, y es como, a ver, voy a buscar de vuelta acá. La metodología Scrum se utiliza. ¿Quién había preguntado? Porque no lo escuché y no le puedo decir por el nombre. Yo. Ferreira. Sí, la metodología Scrum es una metodología que se utiliza mucho en desarrollo, que son a través de sprint, se conocen como sprint, que es como muestra en la filmina, actividades o tareas que nos llevan más de 1 a 4 semanas para la implementación o para alargar un producto terminado. Pero para eso tenemos que tener todo el producto, el backlog, todo lo que hay que hacer
Después tenemos una etapa de sprint backlog, que sería el desarrollo. Se realizan todas las acciones pactadas y después entregan empiezan las partes. Bueno, dentro del sprint están la parte de desarrollo, testeo del producto, ¿no es cierto? Esto, si no funciona, se retroalimenta, vamos a decir, vuelve a... que es lo que ocurre cuando se testea y no cumple con todas las condiciones y todas las funcionalidades, vuelve para atrás, se vuelve a desarrollo, se vuelve a corregir hasta que se larga el producto. Eso es básicamente es cómo se trabaja en la mayoría de los equipos de desarrollo. Acá, por ahí en nuestros lados, los sprint, este concepto de sprint que dice de 1 a 4 semanas como máximo para un sprint, para una implementación, suelen complicarse en tiempos, porque los tiempos a veces, nuestros tiempos son otros mucho más largos, o hay que subdividir las tareas en productos más chiquitos que no tienen un gran impacto con el cliente. Entonces no se implementa el sprint como se piensa, como se debe, vamos a decir, como lo dice este concepto. Voy a hacer un repaso. Bueno, como les había comentado la vez pasada, dentro de estos sprint, de las empresas que llevan esta metodología de sprint, suelen llevar muchas. Le hablo por ahí, los ejemplos de empresas de otros países donde sí se desarrollan con sprint o trabajan con Scrum. Trabajan con dailies diarias. Entonces en las dailies lo que se hacen son llamadas en equipo, el equipo de desarrollo, el equipo de soporte, la parte de base de datos. O sea, ellos dividen todos en capas, en todas las diferentes funcionalidades. No suelen existir mucho los full stack ahí. Siempre se encarga uno del front, otro del back. Hay administradores de base de datos, hacen dailies diarias. Entonces en esas dailies van definiendo cómo está avanzando el sprint. Y así se va llevando el desarrollo. Mucho más ágil, pero no como ocurre acá, vamos a decir. Sería como lo ideal. El argentino del famoso Faistudo. Exactamente, sí. Por eso justamente el curso este es el de Full Stack, porque es lo que más se utiliza y lo que más sale, vamos a decir, hoy por hoy en el mercado. Lo que más se busca son los Full Stack. Saber de base de datos, saber de front, saber de back. ¿En el mercado argentino se refiere? Mercado sudamericano. Y muchos europeos buscan Full Stack en Argentina por un tema de cambio. No sé, hablando así entre mucha confianza, salimos moneda. Para nosotros es mucha plata y para ellos es moneda en Europa pagar un Full Stack que te resuelva todo. O sea, ellos en Europa se acostumbra a un desarrollador para hacer backend y un desarrollador para hacer front. Esto estamos hablando de $6.000 al mes. Y que te paguen 3 a 1 porque es full stack, para nosotros es mucha plata y para ellos no, se ahorran una persona. Y por eso es lo que tenemos los sudamericanos. Más que nada, Argentina hay muchísimos
freelance que son argentinos. Voy a leer un poco. Sí. Sí, cosas que pasan. Sí. Bueno. ¿Tuvieron alguna complicación? Vamos a abrir un poquito el tema de, como siempre hacemos, preguntas, respuestas. ¿Les queda alguna duda de...? Profe, antes que nada, Sí. yo creo que lo que le voy a decir van a coincidir la mayoría de mis compañeros. Necesitamos ejercitación para empezar a entender conceptos o cómo se usan las cosas, pero mucha ejercitación que hasta ahora no nos pasaron para practicar. Bien. Sí, lo mismo digo yo, profe. Bueno, vamos a... Capaz entonces armemos un plan de práctica porque venimos bastante rápidos en conceptos. Profe, yo también pienso lo mismo que los chicos, o sea, por ahí lo único que tenemos son los prácticos, pero más allá de los prácticos no hay algo que enganche entre la teoría y la práctica para poder hacer los prácticos después. Bien, bueno. José, ¿sabés lo que me pasa a mí? Yo entiendo todo cuando lo explican, pero cuando me voy al práctico y me tengo que empezar a investigar, hago agua por todos lados, pero es porque no se ejercitó. Permiso, claro, concuerdo en eso en el sentido de que del hecho de decir, bueno, ver unos conceptos, una teoría y hacer algo al referente como para aplicarlo y que el conocimiento se plasme mejor, digamos. Bien, sí, lo que podemos hacer, o les propongo la semana que viene es, bueno, lo voy a hablar con Facu, que por ahí es la parte práctica. Si no tiene problemas, preparar un par de clases más prácticas y volver a retomar, no sé si metodologías, pero lo que es JavaScript, por lo menos todo lo que es concepto de JavaScript y práctica de eso. Metodologías, estaría bueno por ahí hacer todo lo que es un panel, un proyecto, un armado de proyecto. Claro, o sea, a lo que voy es que si no sabemos programar, digamos, o no tenemos la práctica, no podemos aplicar una metodología ágil porque no sabemos qué vamos a hacer. Sí, no, en realidad el concepto, primero la idea es conocer los conceptos de las metodologías ágiles y después vamos a ir implementando. Yo les digo, yo lo voy a hablar con los profes. Para mí, una vez que empecemos a base de datos y empecemos Node, van a dejar de pedir práctica, porque ahí es todo práctica y es todo hacerlo acá, en la clase. Y ahí deja de haber tanta teoría y va a haber mucho más práctica. Por eso no sé si vamos a hacer prácticas de metodología y de JIT, que por ahí ya arrancar con base de datos y ir creando la base de datos, instalando los servidores y eso, que ahí no hay tanta teoría, ahí es todo práctica. Así que voy a hablarlo con los profesores, tomo tu recomendación, Juan Andrés, y tienen razón, o sea, entiendo la preocupación, pero pasa que dimos JavaScript como una introducción a JavaScript o los conceptos, y cuando veamos Node, ahí van a como cansarse de la práctica, porque ahí es todo práctica, no hay conceptos, vamos a decir. Les puedo decir que hace un comando de Node,
pero después es todo práctica. O sea, los comandos son 4 o 5 para Genial, creación entonces. de los CRUD, y después arranca, es todo práctica y se repiten siempre las mismas funciones. Instalar componentes y todo eso son comandos que siempre se van a repetir. Pero Profe, ahí sí. Gabriel Landi hizo una buena pregunta si hay alguna página para práctica o retos en JavaScript. O sea, es que no la pensamos esa. Pero tranqui, a ver, yo les voy a hablarlo esto con Facu para que por ahí hagamos más prácticas del módulo 1, y si no entienden, que les deje 2 o 3 prácticas más, cosa de si no entienden lo agarramos el lunes y el miércoles nosotros, conmigo, y resolvamos juntos y practiquemos. Como para ganar un par de clases de las que fuimos muy rápido, vamos a ir con metodología y con JIT. Y después pasaríamos ya a base de datos y ahí arrancaríamos todo lo que es base de datos y creación de las tablas y todo. Ahí tenemos, es todo práctica, o sea, no hay conceptos ahí. Pero les tomo el pedido. El pedido que tienen, y los voy a pasar a los otros profes también. Voy a ir a la parte de lista de hoy. Profe, Sí, dígame. ¿sabes si se puede hacer más larga la clase de práctica? Porque la clase pasada, por ejemplo, nos dio apenas justo el tiempo. Inclusive entramos tarde algunos a la clase de inglés. Sí. Es algo que no sé quién me lo dijo, un alumno me lo dijo. Justamente que era muy poco, yo no sabía que la clase práctica era una sola hora. Por eso, por ahí lo voy a conversar con Facu si no quiere dejar un par de prácticas más y lo hacemos en conjunto acá, que tenemos un poco de tiempo más, o podemos irnos media hora más si se necesita y vamos resolviendo. Les vuelvo a repetir, JavaScript, los conceptos de JavaScript, los fuimos dando, los fuimos viendo. Y lo van a entender o lo van a ver mucho más netamente en una pantalla o cuando veamos Node y veamos React. Les vuelvo a repetir, ahí no hay tantos conceptos, ahí es todo práctica y todo práctica acá, sobre un IDE, viéndolo en pantalla, como lo deberían estar viendo ustedes y como lo debería estar viendo yo. Si ustedes no ven lo mismo que yo, estaría complicado, pero se debería ir viendo de esa manera. Pero voy a hablarlo esto con los profes y hagamos práctica. En todo caso, usamos un par de clases más para hacer prácticas y quedan cómodos con el concepto bien afianzado de JavaScript. Buenísimo, profe, Perfecto, muchas gracias. perfecto. Bueno, Stumpf, en el caso que yo les marque como ausente, después me lo escribe por privado como escribieron un par y les corrijo, no hay drama. Bordín, Darnet, Pineros, Reta. Lineros presente, profe. Buenísimo. Presente, Reta. Bien, Reta. Sabio, Besus, Alejandro. Presente, profe Stump. Muckenheim. Después le tengo que hacer una pregunta cuando termine. Bueno. Muckenheim. Franco, Argüello. Presente.
Besu dice presente en el chat. Bueno, sí. Ulises Ábalos. Caballero. Presente, caballero. Jiménez Marta. Presente, Jiménez, Hernán. profe. Hernán Álvarez Chesani. Nahuel Cabrera. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Presente. ¿Quién? ¿Cabrera? Sí. Bien. Cayo. Cayo estaba. Centurión. Presente, profe, Cayo. Centurión presente, profe. Listo, buenísimo. Miriam Coronel. Profe. Cayo, presente, profe. Sí. Miriam Coronel. Miguel Ninsuk. Darío. Bien, Nixuk presente. Buenísimo. Víctor Dovidenko. Dovidenko, presente, profe. Ramírez Douglas. Wosik. Lucas Ernesto. Beuter. Beuter presente. González Lautaro. Gonzalo Lautaro presente. Vargas Ezequiel. Aire Facundo. Presente. Buenísimo. No sé si se Aire me escuchó. Facundo. Sí. Aires. Ferreira. Jorge. María Laura, tenías abierto tu micrófono. Presente Ferreira. Sí. Pablo Germán Fonseca. Landy Gabriel. Landy Gabriel presente. Lucero. Lucero Santos Gastón. Fonseca dice presente en el chat, profe. Bueno. Lucero Dos Santos Gastón. Fariña Gladys. Presente. Alejandro Godoy. Berenice tenía Presente, abierto el profe. micrófono. Alejandro Godoy. Juan Ramón Grondona. El micrófono, Berenice. Presente, profe Grondona. Gracias. Godoy, Guadalupe. Maximiliano Gamón. Presente, profe. Maders. Gamboa. Gamboa, María Laura. Presente, profe. Gamboa. Bien. Presente, profe. Sí. Santa Cruz, Luciana. Presente, profe. Listo. Gracias. Rotoli, Luciano. Avancini, Luz. Avancini, presente, profe. Lucas, Alexis Bogarín. Presente, Bogarín, profe. Bien, Marcelo. Monzón Mauricio. Está. Presente, profe. Bruno Maciel también está. Presente. Juan Andrés Markovic también está. Presente. Cecilia Martínez. Presente, Martínez. Alexi Masur. Alex, perdón. Vanessa Molina. Germán Moros. Presente, profe. Vanessa, bien. Germán Moros. Gracias.